Hola, ¿quieres aprender un poco más de mate de una manera fácil y divertida? Pues bienvenidos a este canal que hemos preparado para ti. Es decir, tengo hipótesis en el gráfico, sí, esos triángulos que me está indicando el M, P, T, que sea triángulo rectángulo, es importante en el gráfico. El OPS, el NOS, el NQR, que sean rectángulos son importantes en el gráfico. ¿Por qué? ¿Qué es lo que puedo hacer? Si es que esto le llamo 1, a esto le tengo que llamar 2. En el triángulo grande. Le voy a resaltar, ¿ya? Esto le llamé 1, a esto le llamo 2. Y la suma de 1 y 2, ¿cuánto vale? 90. Y aquí a este también, ¿cómo le puedo llamar? 2. Porque igual puedo ver paralelas M, P y OS. Porque la suma de los ángulos colaterales internos es 180. Por lo tanto, esta recta y esta recta de acá, o este segmento, son paralelos. ¿Sí o no? Entonces ya puedo trasladar el 2 hacia arriba, ¿ya? Es decir, traslademos ahorita esta hipótesis de que tenemos aquí hacia el gráfico. Que el segmento NO mide lo mismo que el segmento OP. Es decir, ya puedo poner estas líneas de aquí indicando que la medida de esos segmentos mide lo mismo. Y ahora, ¿qué pasa en el triángulo NPS? Tengo algo que es a la vez eh, mediana y es altura. Por lo tanto, ¿qué es? Este triángulo, el triángulo NPS es isósceles, ¿ya? Entonces, esto que le había puesto como 2 aquí, también le puedo poner como 2 acá. Y esto que le había puesto como 1, le puedo poner 1 acá, ¿sí? En esta zona, aquí y acá, ¿sí? Porque es isósceles. Como los lados congruentes serían NS y PS, los ángulos opuestos a estos lados miden lo mismo y por eso puedo trasladar el 1 al 1, ¿sí? Y luego de eso se daría, por ejemplo, la congruencia entre los dos triángulos chiquitos, el NOS y el OPS, y por lo tanto puedo trasladar el 2 con el 2, ¿ya? ¿Y qué es lo que me pedía verificar? Que el MPT, el grande, el que marcamos con azul, con el NQR. La condición cuando los triángulos son rectángulos. Basta que tenga el ángulo 1 en ambas figuras, entonces ya son semejantes. Con el ángulo recto cumplimos el postulado completo, el ángulo-ángulo. Si le marcamos de color amarillo al otro triángulo, ya puedo decir, en el triángulo eh, MPT, ¿tengo el ángulo 1? Sí, este de aquí. En el triángulo NQR, ¿tengo el ángulo 1? Sí, es este de acá. ¿Sí? Y tengo el ángulo de recto y el ángulo recto. Por lo tanto, puedo escribir que el triángulo MPT es semejante al triángulo NQR. ¿Por qué motivo? Por ángulo, ángulo. ¿Sí? Y si las dos condiciones se cumplen, perdón, si es que esta condición se cumple, ¿qué más puedo escribir? Que este ángulo también vale 2, ¿sí o no? ¿Qué más? Que, y esto quiero que me ayuden a identificar, que el segmento MP, PT y MT, estoy en el triángulo de color azul, sobre el triángulo de color amarillo. En vez del, o el MP, ¿a quién tengo que relacionarle en el triángulo de color amarillo? El que está MP opuesto al 2. Entonces el opuesto al 2 en el triángulo de color amarillo es NR, ¿ya? Luego tengo el PT, que viene a ser la hipotenusa del triángulo azul. ¿Quién es la hipotenusa en el triángulo amarillo? NQ. Y
Luego tengo el MT, que es del opuesto al 1 en el triángulo de color azul. ¿Quién es del opuesto a 1 en el triángulo de color amarillo? QR. Y luego hago la verificación que les había dicho. Aquí tengo dos letritas, dos letritas, dos letritas, triángulo. Acá tengo dos letritas, dos letritas, dos letritas, triángulo. ¿Sí? Solo para verificar que lo estoy haciendo bien. Haga esa verificación siempre. ¿Sí? Porque hay veces que se jala en el planteamiento de alguna de estas relaciones y luego dice, ¿dónde me jalé? Pasa 20 minutos tratando de hacer. ¿Ya? ¿Qué otros triángulos serían? Aquí va una pregunta interesante. ¿Qué otros triángulos serían semejantes? Y acuérdense, ¿qué otros triángulos serían congruentes? Y quiero que se den cuenta de algo. A la siguiente pregunta es la que quiero llegar. ¿La congruencia es un caso particular de la semejanza? ¿O la semejanza es un caso particular de la congruencia? Primero, identifíquese si que hay otros triángulos que sean semejantes. Es la primera pregunta. ¿Qué otros serían semejantes? Entre los chiquitos y los chiquitos con cualquiera, con el amarillo o con el azul, porque basta que cumplan esos ángulos, ¿sí o no? Pero entre los dos chiquitos habíamos dicho que hay congruencia. Es decir, si le doy la vuelta a esta figura y cojo esta figura de aquí y le hago girar, va a calzar exactamente acá. Es decir, son congruentes, ¿ya? Y ahí viene la pregunta. ¿La congruencia es un caso particular de la semejanza o la semejanza es un caso particular de la congruencia? ¿Quién es más restrictivo y quién es más abierto? La congruencia es un caso restrictivo de la semejanza, ¿ya? Es como si tú le hicieras a una imagen ampliación y reducción otra vez ahí mismo. ¿Vuelves o no vuelves a caer en la misma figura? O para que se entienda mejor. Congruencia se da cuando tienes una semejanza y las proporciones son iguales a 1. Veamos. Habíamos puesto tres condiciones, ¿no es cierto? Para que se entienda. Habíamos dicho el triángulo ABC es semejante con el triángulo EFG, ¿no es cierto? Siempre y cuando los tres ángulos midan lo mismo y siempre y cuando AB, BC y AC sobre, lo poníamos inclusive de otro color, F, FG y el eje, ¿ya? Dos triángulos son semejantes si que se cumplen esas condiciones. ¿Qué pasa cuando esta relación es igual a 1? Entonces puedo tomar esto y puedo decir, este que está dividiendo pasa a multiplicar. ¿Y a qué llego? Que los lados miden lo mismo. ¿Ahí está más claro? La congruencia es un caso súper restrictivo en el cual ya sé cuánto vale la proporción de la semejanza. ¿Sí? La semejanza es un mundo grande y la congruencia es un mundo más chiquito que se encuentra dentro de la semejanza. El grande es la semejanza y el chiquito es la congruencia.